Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta mañana. ¿Cuántos están agradecidos del Señor? El Señor nos ha dado un día más de vida y damos gracias al Señor por eso. La palabra de Dios dice, donde hay dos o más congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Por eso sabemos que el Señor está aquí. Aleluya. Desde el principio del mundo, todos sabemos que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo perfecto y lo puso en el huerto del Edén y tenía mucha libertad del ser humano. Podían comer de muchos árboles, de muchos frutos, pero el Señor les dijo que de uno no podían comer, del árbol del bien y del mal, todos sabemos. Dice que la serpiente era astuta y trató de engañar al ser humano y lo hizo pecar. En el momento que el hombre pecó, en ese momento entró un problema serio. Entró el pecado y eso produjo una pérdida de conexión entre Dios y el ser humano. Y Dios en su gran amor, en su misericordia, como todos sabemos, hizo un plan para volver a tener para volver a restablecer esa conexión con el ser humano, porque Dios es misericordioso. Su gran amor no se puede entender. No podemos entender el amor de Dios, su misericordia, son nuevas cada mañana. Dios siempre está presto para recibir a todo aquel que viene a Él. Y el Señor Jesús vino para eso, para restablecer esa conexión que se había perdido con el ser humano. Como el Señor bien dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra del Señor nos manda, una vez que por la misericordia del Señor, pues venimos a su camino, tenemos el privilegio de poder estar en su camino, en lo que el Señor tiene para nosotros. Nos manda a cuidar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es algo muy valioso, es lo más valioso que tenemos, nuestra salvación. Por eso la palabra del Señor nos manda en varias ocasiones a poder cuidar ese regalo que el Señor nos ha dado, que no lo merecíamos. Nada bueno de lo que tenemos lo merecemos. Dios nos lo da por su gracia. Por su gracia y por su amor. Por eso la gratitud, como decía nuestro hermano, es algo muy especial y muy importante que todo creyente debe tener. Debemos ser agradecidos en todos los momentos de la vida. Porque cada vez que somos agradecidos, eso nos llena del Señor. Entonces, como el Señor nos manda a cuidar la salvación, nos manda a cuidarla porque es nuestra eternidad. El ser humano no entiende esto. El enemigo se encarga de que el ser humano no entienda esto, que el ser humano es eterno.
Y tenemos algo muy, muy importante que cuidar, que es la salvación que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios, cuando el Señor vino a nosotros, cuando aceptamos su camino, cuando nos conectamos otra vez con el Señor, esa conexión se restableció. Por lo tanto, una vez que estamos en ese camino, en esa conexión con el Señor una vez más, eso implica una cosa muy importante, que es que el Señor quiere que demos frutos. La palabra de Dios dice en Juan 15, vamos a buscarlo. Juan capítulo 15, el Señor Jesús está hablando y dice: Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El Señor es claro en esta palabra. Y el Señor quiere que llevemos frutos, así como creyentes, redimidos por su sangre. Debemos de dar fruto para el Señor. Y dice claramente que para eso tenemos que permanecer en Él. Permaneced en Él. Porque así como el pámpano no puede llevar fruto si no está en la vid, así tampoco nosotros si no estamos en el Señor, si no permanecemos en Él. El pámpano, cuando está en la vid, recibe el alimento, recibe la vida. Pero en el momento en que ese pámpano se corta, se seca, ya no recibe. Podemos tener ese piano tan bonito, pero si no está conectado a la corriente, no suena. Es lo mismo que nosotros, si no estamos conectados con el Señor, nos falta algo. Nos falta algo para poder dar frutos, para poder estar donde el Señor quiere que estemos. Por eso el Señor dice: permaneced en mí. El versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice algo muy importante: porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, nada somos. Separados del Señor, andamos como ovejas sin pastor. Y en este mundo que vivimos, un mundo caído, un mundo donde cada vez más hay más problemas, hay más dificultades, cada día tenemos que estar más apegados al Señor. Cada día debemos de buscar más de Él y tratar de perseverar en Él, porque separados de Él no somos nada. Separados de Él, el enemigo nos ve y no siente nada, no tiene ningún miedo, no tiene ningún temor. Pero cuando estás en el Señor, el enemigo mira al Señor. Dice: ahí va un hijo del Señor. El versículo 7, el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué le va a pasar? Que se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Palabra del Señor Jesucristo. Nos insta a permanecer en Él, porque el Señor sabe que sin Él nada somos.
Debemos de dar frutos, dice el Señor. Gálatas 5, 22 y 23 habla de los frutos del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Frutos que cuando perseveramos en el Señor, cuando estamos en Él, se van a notar. Gálatas 5, 22 y 23. Por eso, cuando alguien ve a un creyente, cuando está firme en el Señor, y ve que está pasando por problemas, y ve que está pasando por dificultades, se asombran, porque ven algo diferente. Ven que en medio de la tempestad, en medio de la angustia, en medio de los problemas, tantos problemas que hay en el mundo, pues ven a alguien con amor, con gozo. Y para una persona inconversa, esto es chocante, ¿no? Una persona que está pasando por dificultades, ¿cómo puede tener gozo? ¿Cómo puede tener una persona paz en medio de un dolor, en medio de una desesperación, en medio de una angustia? Eso es algo que solo el Señor puede dar. Paz en medio de una tormenta. Imagínate que vas en un crucero y ese crucero se está hundiendo. Que ahí vienen olas, que vienen tempestades. Y el Señor dice que te da paz en medio de la tormenta. Eso es algo que solo Él puede dar. ¿Por qué? ¿Por qué podemos sentir paz? Porque dice la palabra que del Señor somos, sea que estemos aquí o sea que no. El apóstol Pablo entendía esto. En una ocasión iba en una barca y el Señor se le apareció en sueños, le dijo que la barca se iba a perder, pero que ninguna de las vidas iba a morir. Y todos estaban desesperados tratando de salvar su vida en medio de la tempestad, en medio de la dificultad. Y Pablo estaba tranquilo. Él estaba tranquilo porque sabía que el Señor estaba con él. Y él tenía esa paz. Tenía la paz que solo el Señor da, esa paz verdadera. Por eso esos frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, que tanto se necesita, la bondad, la fe. El justo por la fe vivirá. La mansedumbre, la templanza, todos estos frutos los vemos en el Señor, en nuestro ejemplo a seguir. Así que cuando permanecemos en Él, cuando estamos conectados con Él, todo esto se va a ver en nosotros. Y mientras más estemos en el Señor, pues más se verán. Y más la gente lo va a ver. Donde quiera que estés. A veces se nos olvida, muchas veces, que las pequeñas cosas pueden transformar a una persona. En tu trabajo, en tu casa, caminando por la calle. Algo que quizás no le damos importancia, como un gesto, un buen gesto. Eso puede marcar a una persona. Por eso el Señor nos manda a permanecer en Él para que demos frutos. Y eso se va a ver reflejado en nuestro testimonio. La parábola de los talentos. Dice que el Señor les dio a unos 5 talentos, a otro 3, a otro 1, a otro 2, a otro 1. El que le dio 5 talentos, pues trabajó en ellos. Cuando llegó el tiempo de dar los resultados, pues tenía el doble. Dio fruto. El que tenía 2 también igual.
dio fruto, lo multiplicó. El que tenía uno, pues no se esforzó, simplemente guardó el talento que le habían dado. ¿Y qué pasó con este? Pues que no llegó a un buen fin, porque no dio fruto. La higuera estéril. En Mateo 21, 18, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 21, el versículo 18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Imagínate, una higuera que solamente tiene hojas, pero no tiene ningún fruto. Dice que el Señor vino a ella y esperaba. Quería que tuviera fruto, pero no lo tenía. Dice que el Señor la maldijo, esta higuera, y se secó. El fruto es muy importante en un creyente. Es muy importante que estos frutos estén en nosotros, porque así seremos buen árbol. Dice la palabra que el árbol bueno da frutos buenos. Y para que un árbol dé frutos, pues tiene que estar en el buen lugar que necesita estar. Árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Cuando estamos plantados junto a corrientes de aguas, ¿qué significa eso? Que estamos donde el Señor quiere que estemos, que estamos buscando al Señor, que estamos esforzándonos por dar frutos, que estamos permaneciendo en Él. Y cada vez es más difícil, ¿no? Hablamos con los jóvenes en la reunión de los martes y hablamos de la disposición. Cuando estamos dispuestos a servir al Señor, vemos las cosas diferentes. Nos metemos más con Él. Entonces, da igual la circunstancia, da igual los problemas. Si estamos dispuestos, si nuestro corazón está dispuesto, pues vamos a dar frutos. Claramente está que esto solo no podemos hacer nada. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero si Dios ve que tú quieres dar frutos, si tú pones tu corazón, Dios es el más interesado en estar contigo. Yo estoy a la puerta y llamo, dice en Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Así que la conexión con el Señor, eso es lo más importante que tenemos. Y debemos de cuidar esto. Debemos de cuidar esto en medio de este mundo en que vivimos, mundo de dificultad, pero que no es imposible. En Dios siempre hay esperanza, en Dios siempre hay esperanza, porque Él es nuestra esperanza. Entonces, si estamos conectados con el Señor, vamos a dar fruto. Y el Señor, pues, va a estar contento con nosotros. Cuando el Señor le dio los talentos a estos trabajadores, pues al que tenía 5 y lo multiplicó, le dijo, más talento le dio.
igual al que tenía 2. Eso quiere decir que cuando damos fruto, Dios te va a bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero concluir con una palabra que escuché, una frase que escuché que me bendijo mucho, que habla de esto, de la conexión que tiene que haber. Dice que la tierra sin semilla, pues sigue siendo tierra. Tierra. Pero una semilla sin tierra no es nada. Una semilla, cuando tú plantas algo, tiene que estar plantado en la tierra. Si no lo plantas, pues no sirve para nada. Quiere decir que la semilla necesita la tierra. El agua sin peces sigue siendo agua. Pero los peces sin el agua no son nada. Se mueren, se ahogan. Igualmente pasa con el hombre. Dios sin el hombre es Dios igual, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Pero el hombre sin Dios, ¿a dónde va? El hombre sin Dios no es nada. Entonces, esa conexión debemos de cuidarla, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. En estos tiempos, cada día más, aferrarnos al Señor, a su palabra, que es la que nos limpia, la que nos ayuda a seguir hacia adelante. Porque tenemos que tener algo bien presente, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí. Por lo tanto, debemos de poner nuestra mirada en el Señor y saber que un día llegará en el que estaremos con Él, si estamos perseverando en su camino. Y eso es lo que el Señor quiere. Y por eso está ahí, siempre para ayudarnos, siempre para levantarnos, ¿no?, en su misericordia. Así que el Señor quiere que estemos conectados con Él. Porque el Señor, cuando el hombre pecó, pudo haberlo destruido. El Señor pudo haber destruido a la humanidad. Pero no lo hizo. Porque el amor de Dios es muy profundo. Sino que ideó un plan de rescate y de salvación al ser humano. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces? Pero su misericordia es nueva cada mañana. Su amor es tan grande que no lo podemos imaginar, no podemos entender. Pero Dios quiere que estemos conectados con Él, que hagamos nuestra parte. Y si hacemos nuestra parte, pues obviamente el Señor hará la suya. Así que conectémonos con el Señor cada día más, busquemos de Él, aferrémonos a Él, porque esa es nuestra única esperanza. El mundo irá en problema, pero si estamos en el Señor, iremos de gloria en gloria. Amén. El Señor les bendiga. Aleluya. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y en ti podemos confiar en todo momento, Señor. Sabemos que tú estás ahí, Señor, y tú has preparado grandes cosas para tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre conectados contigo, Señor, para que podamos dar frutos, Señor. Frutos buenos para ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor, como dice tu palabra.
Que la gente vea, Señor, algo diferente en nosotros, en medio de cada situación, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti nada somos, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti cada día más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.